abrochémonos los cinturones porque vamos a hablar de un tema que estoy seguro, si no le sucede a usted, puede que le suceda a alguien que esté muy cerca suyo. Porque prácticamente todos sabemos lo que es un ronquido y ese ruido que se produce al dormir se da cuando hay una obstrucción en las vías respiratorias. Pero cuando los ronquidos son severos y hay que estar con alguien o uno que ha roncado mucho, y hay que admitirlo, ¿verdad, doctora? Cuando son severos pueden provocar despertares que sean recurrentes, tanto de la persona que ronca como de la persona que duerme al lado, su pareja. Y esto, por supuesto, provoca irritabilidad, provoca cansancio diurno y además estas consecuencias, aparte de ellas, existen otras complicaciones derivadas de esta condición de roncar de manera severa a las que hay que prestarle cuidado. Ya vieron a la doctora Alexa Rodríguez, es otorrinolaringóloga y está con nosotros para ampliarnos. Como le digo, es un tema muy común en nuestro país, así que si usted tiene una consulta, me gustaría que la realice al Facebook, que entre ya al apartado donde va a estar la fotografía de la doctora. Y también me gustaría mucho que si quiere utilizar la herramienta del WhatsApp para un video, que usted lo grabe rápidamente, 6087-7777. Qué gusto tenerla acá, doctora. Un placer acompañarlos, muchas igualmente, gracias. Igualmente. Súper tema hoy, ¿verdad? Uy, me parece que es demasiado frecuente y de hecho quería preguntarle que nos ubique un poquito en la estadística a nivel nacional. De hecho, no sé si habrá una estadística que nos plantea esta realidad en Vieras Costa Rica. que lamentablemente no se llevan registros en Costa Rica, pero te puedo hablar, ¿verdad? Más o menos a nivel mundial, que más del 60% de la población llega a roncar en algún momento. Y en pacientes jóvenes, entre los 30 y los 45 años, ya pueden empezar a aparecer el ronquido en los varones principalmente. Entonces sí hablamos de que el porcentaje es grande, pero vieres que no es tanto el que ronquen, es que también empieza a afectar la relación de pareja. Entonces, la mayoría, yo siempre le digo a mis pacientes cuando llegan acompañados con la esposa, siempre les digo, usted no viene, ¿verdad? Lo traen. Porque la mayoría no va, lo llevan porque su pareja es la que sufre, ¿verdad? Entonces el porcentaje sí llega a ser muy alto y hay algo muy interesante. Es que, Omar, todos vamos a roncar a cierta edad. Entonces pongámonos a pensar, todos recordamos a nuestros abuelitos que roncan. Entonces de que, mira, mamá no lo venía haciendo y de un momento a otro mamá empezó a roncar. Porque ya hay algo que por naturaleza va a pasar por la edad, ya después de los 65, a veces 70 años. El problema es cuando el ronquido empieza en una etapa muy temprana, ¿verdad? Decía ahora, doctora, que se da precisamente por la obstrucción de las vías respiratorias superiores. ¿Qué las obstruye? Vieras que son muchos factores, pero te voy a hablar de los principales. Una desviación del tabique nasal, unos cornetes grandes, que los cornetes son parte de la estructura de la nariz que nos ayudan a respirar y a percibir mejor los olores. Las adenoides, en el caso de los niños, un crecimiento grande de las adenoides, también pueden producir esta obstrucción. La famosa rinitis, que aquí la mayoría de los costarricenses en algún momento han presentado un tipo de rinitis por el cambio, ¿verdad?, que tenemos, y la flora y los vientos y demás. Entonces, esas son como que las causas más frecuentes, pero las amígdalas grandes también pueden producir este ronquido, hasta una enfermedad por reflujo, que una vez estuvimos platicando de eso, hasta una enfermedad por reflujo, dependiendo en la posición en la que se acuesta el paciente, se irrita mucho la vía respiratoria, puede llegar a producir... ¿Es posible que alguien esté presentando todos estos factores en conjunto? Sí. Tabique torcido, hipertrofia de amígdalas. Ah, sí, y eso es muy frecuente. El problema con que tenemos más en la consulta es que el ronquido lo normaliza. Entonces esto es así. Ah, yo ronco, sí, porque papá también ronca. Ay, es que en mi casa todos roncan. Pero no se han puesto a pensar que entonces todos están mal en la casa. Y cuando tenemos los niños, que en ellos es un mayor problema porque afecta mucho en la etapa del crecimiento y todo, lo normalizan todavía más. Ah, no, sí, mi hijo ronca, pero es que mi esposa es igual. Está durmiendo riquísimo. Así es. ¿Verdad? Se durmió profundamente. Exacto, hasta que ronca, babea y todo. Entonces sí hay que distinguir mucho eso porque los factores son muchos, son muy variables y el problema es que los normalizan. Cuando ya no puede más, una de las dos partes, o el paciente porque se está despertando, tiene despertares en los cuales siente que se ahoga, o la pareja, se asusta de estarlo viendo como está roncando y deja de respirar en algún momento, o ya no aguanta el sonido. ¿Verdad? Eso que se aumentaron los decibeles, ya fulanito ya empieza a dormir en el cuarto porque no lo soportamos. Sí, mencionaba usted ahora una estadística con los hombres que me llamó la atención, doctora, porque se ha creído, por lo menos existe esta percepción de que los hombres somos quienes más roncamos. ¿Es una percepción con una base científica o es sencillamente una idea social que se sostiene? No, sí es una base científica porque hay una parte en la musculatura, en la parte de los músculos parafaringios, ¿verdad?, que tienden a tender
a perder más tensión y debilidad en los hombres que en las mujeres. Y además la úvula, que es la campanita, esa al final del paladar, la que se ve ahí, que se mueve, en los hombres esa puede ser una herencia muy marcada, donde la campanita está más larga, el músculo está más flácido, entonces es más frecuente que eso pase y esa sí se ve que es más en hombres que en mujeres. Ah, bueno, ¿son las mismas causas en las mujeres también? ¿O puede haber una variante? Sí, vieras que la mayoría son las mismas causas. Lo que tiende a afectar un poco más a las mujeres cuando empiezan a arrancar es cuando tienen esa herencia, que es raro, pero opero muchísimas mujeres a las que les corto la campanita porque las tienen largas. No es lo más común, pero sí se da hasta, ¿qué te puedo decir? Hasta un 35%. Pero el sobrepeso, vieras que el sobrepeso nos afecta. Entonces vamos a ver, digamos, las mujeres embarazadas que roncan. Después de cierto mes de gestación empiezan a roncar y demás por la presión que se hace el bebé, porque aumentaron un poquito más de peso. Entonces, sí es una realidad, ¿verdad?, de que las mujeres van a roncar y después todas, me incluyo, todas vamos a roncar después de los 65, 68 años. ¿Por qué? Porque ese músculo que te digo, donde está la úvula, que es el paladar, va a perder tensión, porque eso es lo normal que pase. Y con el envejecimiento los músculos van perdiendo tensión, se van debilitando, entonces esa campanita baja aún más y entonces va a producir esa vibración, ¿verdad? Si a eso le asociamos de que tal vez venía arrastrando una desviación del tabique de hacía mucho tiempo, además, pues se juntaron las dos cosas. Lo primero que yo estoy viendo tal vez de la entrevista, doctora, es que, de acuerdo con su mensaje, uno no puede normalizar los ronquidos, entonces. No. No está bien roncar del todo. O sea, es que están las dos cosas. Hay un ronquido que hasta cierto punto puede ser normal, ese de... Voy a hacer los sonidos porque yo así es que... Y es la manera más clara de aprenderlo, les enseño más a los pacientes. Hay un sonidito como que... y suena, ¿verdad? Bajito y suena. Pero hay otro que es donde lo hacen mucho más fuerte, que es como... y se quedan así sin poder respirar. Ese ya entra en algo que se llama un periodo de apnea, donde el paciente deja de respirar. Si es solo el ronquido que es fuerte... lamentablemente el único que le va a estorbar es a la pareja. A quien esté al lado. Sí, el otro durmió riquísimo. El problema es que yo siempre digo, yo soy como pro familia, ¿verdad? Y pro parejas y pro todo. Entonces, yo no concibo que a la pareja me la manden a dormir al cuarto de la par. No, aquí regresando y vamos a ver cómo organizamos el asunto, porque si no, de ahí empieza ya a haber una ruptura en la pareja de eso. Y es que si una pareja no duerme bien, vea qué interesante, Omar, empieza con algo que se llama un síndrome de fatiga crónica. Entonces, ¿qué pasa con el síndrome de fatiga crónica? Y pues el otro no durmió porque el otro no lo dejó. Entonces, el que no durmió, al día siguiente está cansado, está con chicha, está que empieza a tener pérdida de la memoria reciente, se le olvidan las cosas y disminuye la libido. Entonces, vamos a empezar a tener un problema que es todavía mayor. Entonces vea como algo tan sencillo, como podría uno decir entre comillas, que es el ronquido, no dormir bien, nos puede llegar a afectar tanto. Ahora, así como usted lo ilustró, que me pareció muy ilustrativo, doctora, usted hizo una especie de ronquido que es como permanente, o sea, que lleva un mismo comportamiento y un mismo ritmo. Ajá. Pero hubo otro donde usted hizo así y se quedó. Así es. Y uno lo ha observado también en personas que de repente están durmiendo y uno nota como que se quedó y se está ahogando. Y mencionó usted la palabra, el concepto apnea del sueño. Así es. ¿Eso ya es una indicación de que puede haber una apnea del sueño? Ah, sí, claro. ¿Y qué es una apnea del sueño? Una apnea del sueño es un momento en el cual se deja de respirar durante el tiempo del sueño, durante la noche. Está durmiendo, el paciente deja de respirar más de 10 segundos. Entonces, eso se puede ir prolongando. Entonces ya no son 10, son 15, o es una por hora, ¿no? Ahora resulta ser que son 3 en una hora, 4, y eso puede ir aumentando. ¿Cuál es el problema de que empiece a aumentar esos periodos de apnea? De que nos aumenten las presiones, entonces el paciente puede empezar a sufrir de presión alta, aumenta el gasto cardíaco porque el corazón tiene que empezar a trabajar mucho más fuerte. Entonces, imagínese que es como que usted trate de dormir, Omar, pero haciendo ejercicio todo el día, o sea, toda la noche. Entonces, ¿cómo va a descansar si usted está haciendo ejercicio? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el organismo no logra alcanzar el sueño profundo con todo lo que eso conlleva. El sueño es salud, ¿verdad? Necesitamos a fuerza descansar. Y en esta ilustración que nos están colgando los compañeros, se vio claramente incluso donde el animado se sobresalta. Se sobresalta. Ajá. De hecho, estos compañeros míos que están allá en controles, si ustedes pueden buscar tal vez el sonido
de una persona haciendo apnea, no importa que lo tengamos en off, pero me parece que podría ser bastante ilustrativo para que la doctora nos explique con detalle eso, porque tal vez escuchándolo podamos decir, bueno, de esta manera me parece todavía que por acá mi pareja lo está haciendo, o a mí me han dicho que yo lo estoy haciendo. Estos periodos, doctora, de quedarse sin respirar, a largo plazo, ¿qué complicaciones podría traer? A largo plazo, en adultos, bueno, que empiecen con presión alta, entonces son adultos que van a tener hipertensión, pueden empezar también a tener aumento en la frecuencia cardíaca con gasto cardíaco, entonces pueden empezar a tener taquicardias, a nivel pulmonar, pueden empezar también a tener no una buena oxigenación y expansión a nivel pulmonar. Entonces, eso ya a nivel cerebral sí se empieza a traducir, ¿verdad? En algo, como te decía, que es un cansancio, pero sobre todo ya eso empieza a afectar no solo a la salud interna, sino en la parte laboral. O sea, son pacientes que se nos pueden quedar dormidos manejando. Son pacientes que usted está bien, no sé, ustedes están en una reunión y es el típico que puede ser 10 de la mañana y es así. Y una fulanita así, mira ahí. Sí. Porque hasta lo normalizan. Y todos hemos tenido uno, porque me incluyo. O sea, yo he tenido un compañero que es así y uno les dice, mira, porque uno lo ve. Dice, no, es que dormí mal, y empiezan a justificarlo también. Aquí me dicen los compañeros que ya tenemos este sonido. Vamos a ver si lo escuchamos. Ah, es un sonido con video. Vamos a ver. Las personas con apnea que no utilizan Yo he visto esta escena, porque además voy a decir, doctora, yo hacía esta escena muchas veces. Y un colega suyo, el doctor Carlos Saborío, que ya ahorita usted va a hablar de tratamientos, me dijo, Omar, usted tiene unas amígdalas de este tamaño y además el tabique torcido. Cosa también que quisiera que usted ahondara, porque a veces la gente puede estarse viendo en el espejo y dice, es que yo no tengo la nariz torcida, pero no tiene que ver con una apariencia, con una apariencia estética. Explíqueme eso. Sí, vea, la parte de la estética no tiene nada que ver con la funcional. Muy bien. Yo puedo ver una nariz preciosa en la calle y por dentro esa nariz sencillamente no funciona, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, eso no tiene nada que ver, es importante revisarse. A veces me pasa el contrario, que se ven una jibita, es que la tengo torcida y por dentro está eso divino, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de muchos factores. Yo siempre les digo, vea, el ronquido es un conjunto de muchos factores, es una patología multifactorial, porque lo puede dar no solo el bloqueo de la vía respiratoria, también el sobrepeso, también la anatomía, si tienes un cuello corto, si hay grasita alrededor del cuello. Entonces, son varias cosas que pueden dar el ronquido. Quiero que vayamos también colocando algunas de las preguntas que nos están haciendo los televidentes, porque este es un tema que yo sé tiene a muchos en casa pendientes. Dice Giovanna Obando, doctora, ronco demasiado, porque aparte también estoy respirando por la boca. Solamente respiro por la boca, pero me pasa que en muchas ocasiones amanezco con el galillo, dice ella, súper inflamado. Este galillo es la úvula que ustedes nos enseñaban antes, ¿verdad? Sí, sí. Con el galillo, para que todos entendamos, súper inflamado. Y me duele muchísimo al tragar. ¿Qué relación hay y qué recomendación le puede dar usted a Giovanna, pero qué recomendación hay entre la persona que ronca y la respiración bucal? Lo que pasa es que ella probablemente así sin verla, ¿verdad? Uno dice ojo de buen cubero, probablemente ella tenga una desviación del tabique, tenga un problema nasal, el cual no permite que el aire entre adecuadamente, entonces utiliza la boca como un órgano accesorio. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? La boca no puede filtrar el aire que entra. Al no poder filtrar el aire que entra, porque esa es una función de la nariz, entonces se empieza a resecar. Cuando se reseca la boca, arde. Si se reseca mucho, aumenta el crecimiento bacteriano. Entonces, a veces son pacientes que tenemos con amigdalitis a repetición. A veces me llegan y me dicen, es que doctora, necesito que me opere las amígdalas porque me enfermo mucho y resulta ser que es el tabique, lo termino operando yo de la nariz y se le quitó el problema. Entonces, cuando hay una respiración bucal, ¿por qué hay que revisarse? Pero ¿de cuánto tiempo ya va a estar así? Lo normalizó hasta el punto de que ya no aguanta. Entonces, claro, al tener que estar respirando donde se reseca la garganta tanto, de estarlo haciendo por la boca, la saliva no puede lubricar, se inflaman todas las estructuras. Pero es normal a veces amanecer con la boca un poquito seca, doctora. ¿Cuál es la señal de que la respiración está siendo bucal? Duele. Es un dolorcito molesto en la garganta. A nivel de garganta. Ajá. Siempre. Okay. Y que se les quita.
conforme que en unas 3 horas toman algo y se les quitó. Dice Jonathan, doctora, yo tengo un problema de ronquidos, pero es algo ya sobrenatural. Así dice él. Es fuerte mi ronquido y me despierto muy cansado y además padezco apnea del sueño. Me dijeron que en mi fosa nasal izquierda no pasa el aire del todo y en la derecha tengo un 75% obstruido. Este paciente es un paciente que aplica para la cirugía, doctora. Aplica para cirugía. Hay que operarlo. Es importante saber, bueno, qué edad tiene, ¿verdad? ¿Cuánto pesa? Porque eso es otra, ¿verdad? Si bien es cierto, les ayudamos muchísimo. La situación del peso es algo que está muy importante. Es tanto así que yo he tratado de manejarlo de una forma integral, porque yo no puedo agarrar al paciente como dividirlo por partes, ¿verdad? Al ser ronquido, una patología multisistémica, entonces ahora también tenemos en la clínica cómo ayudarlos para bajar de peso. Están también el bioté, los peles de testosterona que nos ayudan mucho también a lo que es la parte regenerativa y demás para poderles ayudar, porque no es solo operándolos, o sea, yo vengo y lo puedo operar, pero si tiene más de 50, 40 kilos de sobrepeso, tiene que saber él que todavía debe haber una parte importante, pero claro que es candidato a cirugía. Un paciente que ya está haciendo apnea, ¿sí o sí debe someterse a la cirugía? No, un paciente que está haciendo apnea, sí o sí hay que revisarlo. Y hay que ver esos periodos de apnea de cuántos son. Entonces, para eso hay un estudio específico que se llama polisomnografía o el estudio del sueño, no sé si en alguna ocasión lo has escuchado, donde nos registra con precisión cuántas apneas está teniendo. O sea, realmente, y si son de origen central o periférico. ¿Por qué? Porque vieras que resulta ser que hay unas apneas que vienen del cerebro. Entonces, yo a ese paciente, aunque yo lo opere, vamos a tener un problema a nivel cerebro. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que inducen al que el paciente pueda tener apnea del sueño. Los barbitúricos, diazepam, clonazepam, hay ciertos medicamentos que producen un estado de relajación y de un sueño tan profundo donde el músculo se relaja tanto que nos puede ocasionar eso. Entonces, cuando hay apnea del sueño, sí, porque sí, se tiene que revisar, hay que hacerle algo que se llama una endoscopía completa, se coloca una camarita, la baja uno por la naricita y revisa uno toda la parte de adentro, desde la nariz, toda la laringe y demás para ver cuál es la zona y si vale la pena operarlo. ¿Cuándo vale la pena operar a un paciente? Omar, cuando yo sé que la mejoría va a ser mínima de un 80%. Porque o si no, hay que usar tratamientos alternativos que son no quirúrgicos, ¿verdad? Sí, doctora, Pablo Mora nos está enviando una fotografía. La vamos a colocar aquí en pantalla y voy a explicarle lo que dice Pablo. Dice, yo empecé a roncar muy fuerte y comencé a usar esto. Al inicio me funcionó, pero ya no me hace efecto. A veces ronco y por ratos hasta me despierto porque siento que dejo de respirar. Sí, típico síntoma de apnea, por lo que usted nos explicaba. ¿Qué es esto? Tienes que parece ser que es un dilatador nasal, ¿verdad? Son unos aparatitos que se introducen, hay de 2 tipos, que es lo que me parece, porque está como volteadito. Ese parece que es interno. Hay unos que son externos, que se lo colocan aquí afuera en la nariz y abren. Y los internos, igual, se lo colocan aquí y lo que abren es la válvula nasal. La válvula nasal está en la pura entrada de la nariz. Entonces funciona como cualquier válvula de agua, si usted quiere. Si está abierta, pasa el agua y si está cerrada, no pasa. En la nariz es exactamente igual. Cuando la válvula está ligeramente colapsada, entonces los expansores pueden ayudar a abrir momentáneamente. Pero es muy probable que su problema no sea ese. Ahora bien, yo le preguntaría a él, bueno, y en este tiempo que mejoró y ahora empeoró, aumentó de peso, cambió sus hábitos, ¿cómo ha estado? ¿Ves? Porque hay otras cosas que lo acompañan. Obviamente esos dispositivos nosotros nunca los recomendamos porque es algo primero pasajero y después que por tanta dilatación que hay en el cartílago, que es la parte anterior nasal, se puede empezar a deformar porque no es un hueso, ¿no? Sí, quiero que hagamos un apartado con el tema de los niños, doctora, porque tampoco es un secreto que los niños roncan, ¿verdad? Sí. Y uno los escucha y lo que usted decía antes, está privado y está disfrutando el sueño, pero está roncando y hay algunos que roncan realmente fuerte. Sí. ¿Cuándo como padres ya debemos preocuparnos del ronquido de nuestros hijos? Vea, eso es cuando el niño babea mucho, está muy ojeroso, y empieza con los periodos en los que deja de respirar, porque en ellos también empiezan con apnea. Entonces, de hecho, ya el papá empieza a que prefiero dormir con el niño porque yo ya lo escucho y a veces se para, entonces yo lo muevo para que él siga. Pero un niño que babea constantemente
que respira con la boca abierta, eso que come, y eso que uno lo ve comiendo con la boca abierta, respira, es un niño que debe de ser visto, debe ser valorado, hay que hacer la endoscopía, hay que revisarlo bien, porque si lo dejamos seguir, es probable que nos caiga en una apnea del sueño. Y ahí sí, en ellos las complicaciones son otras, ¿verdad? A eso iba. ¿Cuándo se notan las complicaciones ya por apnea en un niño? ¿A largo plazo? Vieras que en un niño puede ser a corto o a largo plazo. Bueno, lo primero es que el niño puede ser muy intranquilo. Entonces, el famoso niñito, ¿verdad? Que tiene un déficit de atención hiperactivo y demás. Porque imagínate que no duermas bien todas las noches. ¿Cómo vas a estar al día siguiente? Cansado, de mal humor. Entonces es el chiquito que tal vez no logra. Y ellos no pueden expresarlo. Ellos, Omar, no te pueden decir, mira, dormí pero no descansé. Entonces ellos lo hacen de otra forma. Puede ser un niño que se nos vaya a los dos extremos. O que sea como recién me pasó hace poco, que operé en el niñito, o que tenga mucho sobrepeso, o bien que cuando tienen las amígdalas demasiado grandes no me quieren comer nada. Porque sienten ahí que algo se les atora, entonces son niños o sumamente delgados o se me van hacia el otro lado. ¿Qué es importante? Que no solo son muy ojerosos, sino que se pasan cansados. Entonces el niño no quiere hacer deportes, no tiene como esas ganas. Y a pesar de que los niños son muy, ¿verdad? Muy intensos, muy activos y que uno espera, pero siempre me dicen, es que doctora, por más que queremos, no quiere hacerlo y demás. Y después vienen unas complicaciones que se empiezan a presentar un poco más adelante, que es de las que yo mucho les hablo a los padres, porque son las alteraciones craniofaciales. ¿Qué quiere decir? El niño que es un respirador bucal va a tener una mala dentición, no va a desarrollar bien el tercio inferior de la mandíbula, porque la boca la está utilizando como un órgano para respirar y el organismo se va adaptando, porque eso es también parte de la maravilla del ser humano, ¿verdad? Que se va adaptando. Pero entonces al final, les digo yo, es un niño que físicamente en su cara no se parece a ninguno de los dos papás. Mucho, o sea, siempre va a haber un parecido, por supuesto, sí, ¿verdad? Pero van a haber alteraciones que uno dice, es que en mi familia esto no había, ni esto tampoco, entonces sí les va a producir más problemas. Justamente Isabel Gómez es una mamá que está viendo la entrevista y dice que tiene un hijo de 11 años, tiene labio y paladar hendido, además sufre de ronquidos y se ahoga cuando duerme. Prácticamente siempre anda de mal humor el niño, porque no descansa bien, dice esta mamá, ya le hicieron las pruebas de apnea del sueño, perdonen, y dice Isabel que el doctor le dijo, le falta mucho el aire cuando duerme. ¿Qué es lo que sigue? Y esto nos lleva a plantear ya el tratamiento en el caso de los pequeñitos. Sí, pero él es una condición especial, porque al tener labio y paladar hendido, él ya tuvo que haber sido sometido a unas 4 o 5 cirugías. El paladar no es la misma y la nariz siempre va a tener una desviación, Omar, porque eso es parte del padecimiento con el que él nació. Entonces, hay mecanismos que se llaman CPAP, que es una especie de mascarilla, que en niños que están más chiquitos, como 11, 12 años, se pueden empezar a utilizar. Yo es lo que les recomiendo, ¿para qué? Para el que alcancen una madurez como hasta los 18, 19 años y ver la posibilidad de poderlo operar en la parte nasal, porque él ya está reconstruido, Omar. Es que él, digamos, ya se le tuvo que haber puesto injertos para poder cerrar la parte de labio leporino. Entonces es un paciente que presenta otras situaciones totalmente diferentes a lo que es los demás niños, ¿verdad? Maureen Haen dice que está conectadísima, tiene 41 años. Dice, doctora, yo ronco un montón. Amanezco con dolor de cabeza, garganta seca y no descanso bien. Mi pareja, a modo de chiste, dice que usa tapones. Pero todos roncamos. Es lo que dice ella. ¿Qué hacemos? ¿Hay medicación? Esta es otra pregunta frecuente. ¿O solo con operación logramos solucionar esto? Dice ella. Vieras que cuando hay rinitis, le hemos logrado sacar adelante. Lo que sí son cornetitos grandes y hay una rinitis alérgica, porque mucho de lo que yo hago es la parte alérgica en otorrino, lo podemos llegar a sacar con medicamento. Pero yo no le voy a mentir, o sea, por la edad que tiene, habría que ver. Muchas mujeres me corrigen muchísimo con algo muy sencillo, que era lo que yo te decía, que era el recorte de la campanita. Vieras que con ellas es un éxito, pero no todo es para todo el mundo, ¿verdad? Entonces habría que ver como la condición y cuál es la causa específica en ella y ver que le podamos ofrecer un tratamiento que para que sea bastante accesible y factible, digamos que si se puede que no sea cirugía tal vez tan grande y que se le pueda ofrecer otra cosa. Jessica Fonseca dice que se cambió de casa y justamente ese cambio de clima la hizo rinítica.
Y comenzó ella a roncar, y el ronquido es tan fuerte que hasta ella se escucha y se despierta. Es como un furgón en la habitación, dice ella, porque este es otro de los chistes más frecuentes que nos hacen a quienes roncamos, doctora. Parece que está bajando el aguacate, o le dicen, bueno, es un camión que va a ir con presión. Exactamente. Sí. Pero ya cuando se vive con la condición, pobrecito la gente que duerme a la par de uno, que duerme en la casa o bajo el mismo techo, porque son ronquidos severos. Así en este caso de la rinitis de ella, ¿qué debe tomar en cuenta ella que se cambió de casa? Bueno, aquí es mucho más sencillo porque ya tenemos una causa que parece que es evidente. Entonces, mira, si está en un ambiente que está muy húmedo, a mí me encantan los deshumidificadores. Entonces, no sé, por decirte algo, pasó de vivir en Santana y se pasó a vivir a Sarapiquí, ¿verdad? O allá a Siquirres, esas zonas. Entonces, cuando es muy húmedo, los deshumidificadores son de gran ayuda. Los deshumidificadores, lo único es que hay que saber cómo colocarlos. Yo siempre le digo a los pacientes que el deshumidificador se debe colocar en la habitación donde duermen, porque es donde pasan la mayoría del tiempo, por lo menos 5 horas, ¿verdad? Dice uno que puede dormir una persona. Entonces, se coloca 1 hora antes de dormir y a puerta cerrada. Y luego se mantiene conectado durante toda la noche. Entonces baja la carga de humedad y eso les ayuda muchísimo. Ahora bien, hay lugares en los que son más bien muy, muy secos, ¿verdad? O sea, hay gente que vive en la Ciudad de México sufre rinitis también y ahí es súper seco. Entonces ahí lo que nos ayuda mucho son los humidificadores. Entonces hay que ver la condición en cuanto a clima, qué es lo que nos puede servir. Puede ser que ella solo tenga más la rinitis cuando está en su casa y en la noche y todo, porque es donde pasa mayor tiempo. Entonces el deshumidificador sería una solución. En Costa Rica jamás usaron un humidificador. Aquí todo el país es sumamente húmedo. O sea, habrá una zona tal vez como Guanacaste que es un poquillo más seca, pero la cantidad de humedad que hay, pues como país tropical que somos, ¿verdad? Dice Karen Álvarez que el hijo desde bebé ronca y respira todo el día por la boca. Ya le hicieron placas y adenoides, están normales. ¿Cómo puede ella hacer para que respire mejor? Porque ya tiene 13 años, pero nos indica que desde bebé ha presentado ronquidos. Sí, vieras que hay bebés que sí, que empiezan con una pequeña congestión. De hecho, vi que hablaron en la parte de lactancia materna, lo que era las alergias a la caseína y demás. La experiencia que yo tengo cuando le hago pruebas de alergia a mis pacientes es que, digamos, la caseína puede llegar a producir más moco y más congestión. Entonces, eso pasa, digamos, en los bebés antes de los 2 años. Ya de los 2 años en adelante ya podemos hablar de que pueden haber situaciones de ambientales, pólenes, pasos, arbustos y rinítico. Pero no se descarta que este niño, ¿verdad? Que este muchachito ya de 13 años ya haya nacido con una desviación. Y es que eso también se puede heredar. Y pequeños no son valorables. Eso es algo que es muy importante. O sea, yo puedo ver una desviación del tabique chiquita y todo un niño de 8 años y yo siempre les digo, no es la edad que sea valorable porque todavía falta la etapa de crecimiento. Entonces puede ser que en su crecimiento el tabique solo tuvo esa pequeña desviación y el resto se sigue desarrollando normalmente. Entonces no va a pasar nada. Entonces es mejor ya a partir de los 13, 14 años revisar la nariz, hacerle la endoscopía completa y ver si hay otras causas como pueden ser cornetes o desviación del tabique, que aquí ya no son las adenoides. Esas ya se descartaron y difícilmente a los 13 años las van a tener porque ellas más bien se hacen pequeñas después de los 5 años. Pero la nariz, probablemente por la edad, cuando la vieron en esa ocasión, no fue valorado el septo porque no era la edad adecuada. Y ahora sí, entonces yo creo que vale la pena. Tengo un televidente acá, doctora. Dice que tiene 36 años, sinusitis crónica en el lóbulo frontal derecho y luego del COVID le aumentaron los ronquidos, mucho más intensos, dice. De hecho, en varias ocasiones a la hora de comer he sentido que me atraganto. Sin embargo, el COVID no me dio fuerte. ¿Existe alguna relación en esto o es más ideático que otra cosa? Podrían ser las dos cosas, ¿verdad? Porque, digamos, si ya tuvo una sinusitis antes de, estaría bien poder hacer una tomografía, un TAC simple, de senos paranasales para ver si eso todavía sigue así o bien con el COVID, aunque le haya dado leve, ¿verdad? Pudo haber producido más moco, ¿verdad? Porque no sé bien cómo fueron los síntomas. Entonces, a veces dicen, no, solo el catarrito, pero ese moco resulta ser, Omar, que se acumuló. Entonces, donde se acumuló, hizo que esa sinusitis otra vez se volviera como a exacerbar, a hacerse más grande y a producir obstrucción.
También está la parte en que los pacientes de ahí se sienten angustiados, ¿verdad? Hay un proceso de ansiedad, pero ese sería como lo último. Primero es siempre valorarlo, hacerle los estudios, estar seguro y si no ya hablar con... Cerremos el tema, doctora, porque yo le hice preguntas en dos vertientes, tanto en los niños como en los adultos. Y por lo que usted nos plantea, en ambos casos es de atención, es preocupante. ¿Cuándo ya consultar? Entonces, en el caso de los adultos y en el caso de los niños, ¿cuándo ya los padres deben preocuparse por los ronquidos? Entonces, en el caso de los adultos, sencillamente cuando ya la pareja se asusta por los periodos de apnea que tienen, cuando el mismo paciente los ronquidos lo despiertan, porque ya eso es el colmo, ¿verdad? O sea, ya ni el paciente descansa adecuadamente porque el ronquido se lo despierta, o cuando pasa muy cansado y ya empieza con el síndrome de fatiga crónica y, como te decía, pérdida de la memoria reciente, disminución del líbido y todo eso. Entonces, eso ahí porque deben de consultar. Y después, por respeto, yo siempre digo, por consideración y amor a la pareja, porque si su pareja no descansa bien, pues la relación también se va a ver afectada. Entonces, al final, la pareja y todo es un conjunto, ¿verdad? En el que uno tiene que tratar de hacer las cosas para que funcionen los dos. En el caso de los niños, siempre que un niño, siempre que coma y que no pueda respirar por la nariz, ya un niño pasa 2 años, que cada vez que coma está respirando por la nariz, que babea muchísimo y que los papás se dan cuenta que en la noche duerme con la boca abierta, debe de consultar. Porque los niños, si bien es cierto, hay un ronquidito ahí suavecito que ellos pueden tener cuando alcanzan el sueño profundo, deben de dormir con la boca cerrada. Eso es un principio. Después del tratamiento, ¿cuánto mejora el tema del ronquido? Bueno, es que yo tengo pacientes que mejoran un 100% cuando la causa es muy bien localizada. ¿Qué te digo? Si es una desviación, vengo, lo supero de la nariz, se acabó, como en tu caso. Si eran grandes las amígdalas, vea, si operan, y eso es una belleza, se ven en los niños, la cura es casi del 100%, pues yo siempre digo 100% solo Dios, ¿verdad? Pero es casi del 100% porque en ellos es muy localizada y es mucho más fácil de manejar. En los adultos, como el peso y la anatomía y la edad juegan un papel importante, yo siempre les digo, si está bien localizada la causa y el tratamiento está bien dado, podemos corregirlo hasta un 80%. Suspenderlo y decir que nunca más va a volver, eso no es cierto. ¿Verdad? O sea, no es cierto, es mentirle al paciente, decirle que se le quite y que nunca más y que no. Lo que sí es que se disminuya el punto con una mejora de un 80%, que tenga una buena calidad de vida él y su pareja. Bueno, a mejorar se ha dicho entonces, porque al final lo que más preocupa, doctora, es que a largo plazo una persona incluso pueda tener un evento cerebrovascular o infartar. O infarto. Así es, en los periodos de apnea, o sea, es tanto el proceso en el que no dejan de respirar, que ahí mismo pueden entrar un paro respiratorio, ¿verdad? Por eso es que cuando no podemos operarlos, porque están las condiciones en que la cirugía no es la alternativa, se coloca este aparatito que se llama CPAP. El CPAP es una mascarilla que va conectada a una maquinita y inyecta, por decirlo de alguna forma, o da presión positiva, oxígeno, rompe con esas barreras que impiden que el aire pase adecuadamente y hace que la persona se oxigene adecuadamente y ese proceso de peligro pasa. Sin embargo, deben de saber que cada vez que el CPAP es algo que llega para quedarse, o sea, tendría que dormir todos los días conectado al aparatito, ¿verdad? Okay. Gracias, doctora. Un placer, Omar, muchas gracias. Igual para usted, Alexa Rodríguez es otorrinolaringóloga. Recuerde que usted puede repasar este tema dentro de un rato en el Facebook de Buen Día, lo vamos a colgar. Y como decía la doctora, no solo por salud de uno, por salud de los que viven con uno. Así es. Porque hay ronquidos que se escuchan de un cuarto al otro. Sí, si no, no te van a invitar a pasear con los amigos. No puede ir uno a acampar ni nada, porque ese es el que ronca y mejor no. Lo manda uno a dormir allá con el... Sí, con el león, para que se confunda. Sí, los contactos de la doctora, ahí lo tienen en pantalla, 8723-7339, 8723-7339, y también búsquenla en Facebook como dra.alexarodríguez/otorrinolaringóloga y en Instagram como dra.alexa_oficial. Gracias, doctora. Un placer, gracias. Igual.